El diputado Héctor Arcia, el día de hoy se ha pronunciado sobre el inicio del juicio oral de Yanine Áñez por el caso del golpe de Estado 2. Así lo han denominado, hay dos procesos, hay un golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, este por el caso del golpe de Estado. Este caso es, la verdad que en el caso de Yanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia cuando no tenía la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque Áñez no siguió la línea de sucesión constitucional, entonces no respetando las leyes, usurpó el cargo y es eso que hoy, la verdad que el tema es bien difícil para Yanine Áñez porque no tiene ningún argumento. Áñez no tiene ningún argumento para salir de este proceso y este caso en promedio es 10 años de cárcel, le compete 10 años de cárcel por este caso y la verdad que Yanine Áñez pues cometió todos los abusos y derechos dentro de las normas y es por ello que debe ser sancionado por este caso. Vamos a escuchar pasajes de el pronunciamiento que dio al respecto el diputado Héctor Arce. Continuando con más información, en estos momentos me encuentro con el diputado Héctor Arce. Diputado, por favor, ya el jueves inicia el juicio oral contra Yanine por el caso golpe de Estado 2. ¿Cómo vemos la situación, por favor? Bueno, lo que ha pasado parte del 2019 y el 2020 no podrá repetirse en la historia de nuestro país. Por los bolivianos y bolivianas recordaremos este periodo como uno de los periodos más negros y oscuros de nuestra historia. En virtud de aquí se produjo el golpe de Estado, hay un quiebre, hay una rotura de la línea constitucional, se saca a través de un golpe de Estado a un presidente legal, democráticamente elegido, y se impone a un gobierno de facto a la cabeza de la señora Yanine Áñez y toda su comparsa, ¿no?, que generan dolor, llanto, muerte en el país. Los días 10, 11, 12 de noviembre del 2019, la señora Yanine Áñez no observa, es decir, hace a un lado la Constitución Política del Estado, el reglamento de la Cámara de Senadores, de Diputados, y se autoproclama como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. La Constitución Política del Estado, es importante recordarle al país, en el artículo 169 establece la línea constitucional y precisa, por ausencia del presidente, asume la presidencia del Estado Plurinacional el vicepresidente. Por ausencia del vicepresidente, asume la presidencia el presidente del Senado. Y por ausencia del presidente del Senado, asume el presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la línea constitucional. Sin embargo, la señora Yanine Áñez, en 72 horas, siendo segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclama presidenta del Senado. En esas 72 horas se autoproclama presidenta del Senado, también se autoproclama presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y en esas 72 horas, 3 días, se autoproclama presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Por tanto, el golpe de Estado 2 precisamente es esa investigación que se ha realizado porque no tenía la posibilidad la señora Yanine Áñez, siendo segunda vicepresidenta del Senado, de convertirse en presidenta del Estado. Por tanto, usurpa funciones, ¿no? Emite resoluciones contrarias a la ley, a la Constitución, no sigue la línea constitucional y hoy tendrá que responder por estos delitos que ha cometido. El proceso, el juicio oral, durará un par de semanas y ya tendremos nosotros seguramente la sentencia. La justicia determinará qué sanción se le va a imponer a la señora Yanine Áñez. Debe pagar por los delitos que cometió, diputado. Sí, yo soy en este momento presidente de la Cámara de Diputados. Tengo ese mandato constitucional. Yo no puedo ir aquí a la Plaza Murillo y proclamarme gobernador de la ciudad de La Paz o alcalde de la ciudad de La Paz. Lo que ha hecho es eso precisamente la señora Yanine Áñez. No ha observado lo que dice la Constitución, no ha observado los reglamentos, interpreta a su gusto y paciencia
toda la normativa legal vigente para autoproclamarse presidente. Por tanto, emite resoluciones contrarias a la ley, usurpa funciones y eso es delito. Por esa razón es que se le ha iniciado este proceso penal en el golpe de Estado 2 y definitivamente estamos absolutamente convencidos que hoy entre ellos empiezan a echarse la culpa, hablan de traiciones. Por supuesto, hay una frase que dice, cuando el barco se hunde, las atas son los primeros en huir. Ese barco del golpe de Estado que llevaba a toda esa comparsa hoy se hunde y bueno, lo dejan sola a la señora Yanine Áñez, otros en el país todavía y otros fuera del país y desde allá intentan hacer ver que hay persecución política. Aquí no hay ninguna persecución política. Nosotros tenemos que sentar precedencia, queridas bolivianas y bolivianos. Si nosotros no ponemos una sanción dura a esto, no va a faltar mañana pasado algunos locos y aventureros que vayan a las plazas principales de los municipios y se proclamen alcaldes o alcaldesas. O no va a faltar algunos locos aventureros que vayan a las plazas de capitales de departamento y se proclamen gobernadores. O no va a faltar, por último, otro loco aventurero que venga aquí a la Plaza Murillo con su gorrita, su Biblia y su cruz y se proclame presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso tenemos que cortar de raíz para no tener esos periodos violentos de dolor, llanto, muerte en el país. Diputado, ya Áñez a través de su cuenta de Twitter ha mencionado que este juicio es ilegal. Además ha mencionado que la quieren borrar de la historia de Bolivia. No, yo creo que son una serie de argumentos políticos, excusas políticas. Se victimiza la señora Yanine Áñez. La señora Yanine Áñez tiene que ser honesta consigo mismo y con el país. La señora Yanine Áñez cometió delitos y no hay dónde perderse. Ahí está la Constitución Política del Estado. Él dice que claramente cuál es la línea constitucional. En la Constitución Política del Estado no dice que una segunda visa puede llegar a ser presidenta del país. No dice, por tanto, aquí ha cometido delitos. Yo creo que es una estrategia de victimización y acá se han cometido delitos. Ellos pensaron que iban a estar eternamente en el poder y no es así. Tarde o temprano uno tiene que responder por sus actos y asumir las consecuencias de sus decisiones. La señora Yanine Áñez tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones porque por esa decisión se generó 37 muertos, cientos de heridos, miles de personas aprehendidos, juzgados de manera ilegal, torturados, masacre. Eso no puede volver a repetirse en la historia de nuestro país. La defensa de Áñez alega que la investigación ha sido apresurada, que en corto tiempo se han recolectado todos los indicios para ir a un juicio, dicen ellos. El Código de Procedimiento Penal establece un máximo de 6 meses para realizar un proceso de investigación. En este caso creo que ha superado más de 4 meses, por tanto hay el suficiente tiempo para el proceso de investigación y recopilar todas las pruebas que conduzcan a que se ha cometido ese delito, por tanto no hay ningún argumento. Es que la defensa de la señora Yanine Áñez en base a una estrategia quieren mostrarla en el país y ante la comunidad internacional que hay persecución política, que no se respetan los derechos y garantías constitucionales, que se la persigue, etcétera, etcétera, lo cual es absolutamente falso. Bien, la defensa de Áñez ha dado a conocer que va a presentar para el juicio oral 45 testigos. Lo llamativo dentro de esto es que está citando como testigo a Adriana Salvatierra, Eva Copa, el exministro de Defensa Zabaleta. ¿Qué estará buscando con todo esto, diputado? Bueno, cualquier ciudadano ante el llamado de la justicia estamos en la obligatoriedad de acudir. En este caso, pues, si están como testigos tendrán que acudir. Lo que aquí yo entiendo es que van a querer de que sí hubo la sucesión de la línea constitucional, probablemente con la promulgación de algunas leyes, cosas de ese tipo. Entonces, obedece a una estrategia política, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos muy bien lo que ha hecho la señora Yanine Áñez y en ese proceso de investigación va a demostrarse con seguridad todos los delitos que ha cometido la señora Yanine Áñez. ¿Cómo debería ser sancionado? ¿Con privación de libertad de cuántos años, diputado, a su percepción? Bueno, aquí se han cometido delitos, ¿no? Creo que estamos hablando mínimo de unos 10 años de privación de libertad por este tipo de delitos.
y ya una vez que en este proceso de juicio oral se va a valorar de manera contundente las pruebas y en función de eso un juez determinará, ¿no?, la pena que le va a imponer, pero yo considero que va a estar por esos años. Junto con Yanine Áñez también están exdirectores de cargos altos de la policía, también director de las Fuerzas Armadas, también están yendo a este juicio oral. Sí, son 7 o 8 personas, también hay miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, porque ellos son en realidad los que también contribuyeron a que se consume el golpe de Estado, ¿no? Pidieron renuncias, evitaron que se realicen las sesiones, y hay un conjunto de imágenes, de pruebas en el que se ve, yo recuerdo hay un video en el que se impide que la señora Adriana Salvatierra llegue al Senado para convocar a sesión, para coordinar, y no le dejan ingresar. Entonces todo ese tipo de hechos seguramente va a ser valoradas en este proceso de juicio oral, y al final un juez de manera autónoma tendrá que evaluarlas y emitir una sanción que corresponda para sentar precedencia en el país. Diputado, usted decía 10 años por el caso Golpe de Estado 2, pero también Áñez es investigada por el Golpe de Estado 1, también hay. Otra pena también tendría que ser dentro de este caso, diputado. Sí, es otro delito, ¿no? Es otro tipo de delito que seguramente también va a seguir su curso, el procedimiento que esta justicia boliviana, por ahora el que es más claro, más contundente, más concreto, es el Golpe de Estado 2, que está relacionado con no haber observado la Constitución y las leyes para su línea constitucional. De acuerdo a constitucionalistas, ¿qué dicen? Sí, evidentemente, un país no puede estar un minuto sin presidente o presidenta. No puede estar. La señora Yanine Áñez, de manera ipso facto, podía haber asumido 3 días como presidente. El 10, el 11 y el 12. El día 13 debería entregar al poder al presidente del Senado. Si eso hacía la señora Yanine Áñez, ha recibido un aplauso y un agradecimiento del pueblo boliviano. Y eso es lo que debería haber hecho. Pero aquí no, han vulnerado toda la ley, han manipulado la ley, se autoproclama presidente de delitos y hoy tiene que responder por esos delitos. Diputada, por favor, cambiando de tema, nuevamente la justicia está en mira de la población. Lo que ha pasado con el juez Rafael Halcón, ahora se ha conocido que aparentemente habría liberado a 5 sentenciados bajo delitos, feminicidio, asesinato. ¿Cómo vemos esto? Urge la reforma a la justicia. Sí, mire, con estos últimos acontecimientos considero yo que hemos tocado fondo en el tema de la administración de la justicia. No es posible que personas que no tienen el mínimo respeto a la vida, personas que no tienen el mínimo respeto a la vida del prójimo, hayan asesinado, hayan estado sueltos en las calles, 77 violaciones, 3, 4 asesinatos de la manera más cruel y salvaje, y lo triste y lo lamentable es que precisamente este tipo de delincuentes criminales fueron liberados por jueces, con la participación de fiscales, abogados. Yo no puedo entender cómo profesionales que han estudiado el derecho vayan a los centros penitenciarios y busquen clientes para poder sacarlos de la cárcel para que vayan a cometer este tipo de atrocidades contra el pueblo boliviano, y como si nada, con cáncer, recibiendo un whisky, $3,000, $4,000, $5,000, liberen y al día siguiente estén cometiendo este tipo de delitos. Mire, yo veo con preocupación, evidentemente hay que cuidarse del criminal, del delincuente, pero yo veo con extrema preocupación, creo que el delincuente y el criminal peligroso son algunos malos administradores de justicia. Pues eso no era así. Por tanto, nuestro gobierno nacional, el Ministerio de Justicia, está trabajando para estos cambios profundos y estructurales para darle una solución de fondo. No podemos seguir así, no podemos continuar así. ¿Qué debe pasar con estos operadores de justicia Esa institución ha fracasado. No ha realizado precisamente la contratación, ¿no?, de profesionales idóneos para la administración de justicia. Segundo, no han hecho el seguimiento, ¿no?, la evaluación de quienes administran la justicia, y producto de esa deficiencia hoy hemos llegado a este caos,
Ayer, antes de ayer, encuentran 3 cadáveres aquí en un parque aquí en La Paz. Uno de ellos descuartizado, su cabeza por aquí, su cuerpo por otro. Realmente es triste cómo es lo que está pasando en el país. Por tanto, yo sugerí que la auditoría debe ser una auditoría nacional a todos los casos de feminicidio, de asesinatos, para ver en qué medida malos jueces, malos fiscales contribuyeron a liberar estos delincuentes que han estado operando en las calles. Definitivamente hay que investigar y tenemos que ponerle un alto y ponerles una sanción dura y drástica a estos administradores de justicia que han causado tanto dolor en el país. Ya lo decía, pero ¿qué pasa con los jueces que ayudan a salir a estos delincuentes de la cárcel? ¿Deben seguir en el cargo? ¿Deben renunciar? ¿Deben ser destituidos? O una vez tal vez que pase la destitución, nunca más acceder a un cargo de juez, porque son fáciles de manipular, diputado, con dinero, y lo sacan a delincuentes de la cárcel. Bueno, en este proceso, en esa auditoría nacional, se va a identificar qué jueces han manipulado, han torcido el brazo de la justicia. Estos tienen que ser investigados, tienen que ser encarcelados como corresponde, como este juez Halcón, ¿no? Halcón, que ha liberado a 5 delincuentes prontuariados. Esos 5 han salido y han estado operando, de los que sabemos, y seguro que hay más. Por tanto, esta auditoría nacional va a permitir identificar qué jueces y fiscales han mercantilizado la justicia, qué jueces y fiscales han liberado a delincuentes, a criminales, torciendo el brazo de la justicia. Una vez que tengamos esta investigación, pues tienen que ser procesados como corresponde. Y por supuesto, una vez que sean identificados, estos tienen que ser retirados y encarcelados como corresponde.